Chicos, hoy les traigo la lista con las mejores jóvenes promesas del FIFA 23 para tu modo carrera. Jugadores de entre 16 y 19 años como máximo, valores de entre 700,000 y 5 millones como máximo, aunque creo que no hay ninguno de 5 millones, todos están para bajito, pero más o menos ese es el tope. Potenciales de entre 80 a 90, 92 aproximadamente. Hay jugadores aquí con mucho potencial. Esto significa que tienes jugadores para cualquier modo carrera que se te ocurra o cualquier modo carrera que estés jugando en este instante, equipos pequeños de cuarta división e equipos grandes. Este es el video definitivo. En serio tienen que mirarlo todo, muchachos, porque está brutal. Ya saben que cada año hago este tipo de contenidos y me esfuerzo para traerles algo de valor, algo de calidad, algo que les sirva, muchachos. Así que sin más, poderosísimo like, suscríbanse, pero antes decirles que la lista de estos jugadores era mucho más amplia. Hay muchísimos más. Aquí metí más o menos 50, pero si meto todos, pues el video se haría muy largo. Entonces, para que puedas mirar más aparte de estos 50 que te voy a mostrar hoy, quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar un truquito que te va a servir durante todo el FIFA 23 para que vayas estando actualizado, para que vayas encontrando jugadores nuevos o incluso si los jugadores que estamos viendo actualmente cambian de valoración, suben o bajan. Ya saben que FIFA hace este tipo de cosas. Así que sin más, vamos a darle inicio a esto rápidamente. Chicos, he organizado esto de portero a delantero, es decir, primero vamos con los porteros, luego con los defensas, luego con los mediocampistas y por último con los delanteros, ¿no? Así que si tienes prisa, si eres de esos que no tienes mucha paciencia para ver todo el video, te voy a dejar marcas de tiempo en la descripción de este video y en el comentario fijado. De esta manera puedes ir justo al lugar que necesitas. Si necesitas porteros, pues vas a ir directamente a los porteros. Si necesitas un mediocampista, vas a ir a esa parte exactamente porque el video va a estar dividido de esa manera. Como dije, vamos a iniciar entonces con los porteros. Aquí tenemos al señor Padilla, un valor de 1.1 millones. En la parte inferior van a estar mirando el potencial, muchachos. Aquí vamos con el señor Luca Moro, jugador de 900,000 euros. Bueno, hay algunos que no se pueden fichar en la primera temporada, pero tal vez ya en el siguiente mercado lo pueden hacer, muchachos. Ya saben cómo funciona esto en el FIFA. Y vamos con Iturbe, un viejo conocido en el canal, este señor Piersman, interesante, con potencial bastante alto, jugador muy económico, 700,000 euros como mínimo. Por aquí vamos con el señor Garofani, precio de 900,000 euros. Chicos, en serio hay unos jugadores muy económicos aquí para cualquier modo carrera. Hay otros un poquito costosos, pero pues de cara al futuro, si tienes un equipo de segunda división en adelante, lo vas a poder fichar perfectamente. Ahí está. Y aquí con este señor llegaríamos a lo que serían los porteros. Vamos ahora con los centrales. Para iniciar, vamos a iniciar con este señor Goncalo Esteves, ya un viejo conocido en el canal, pero que este año, bueno, viene bastante bien en cuanto a potencial. Por aquí miramos también al señor Juan José Mina, excelente, jugador de 1.5 millones, este señor 725,000 euros y miren qué buen potencial, muchachos. Este Touré, 2.5 millones, buen jugador, tiene buen potencial, claro que sí. Mbamba, este ya es un conocido en el canal que nos sirve como defensa central y como medio centro defensivo. También hombre de contención, ¿no? Por otro lado tenemos a este señor Alessandro, 2.5 millones, interesante. Colwill también ya es un viejo conocido en el canal, chicos, 3.5 millones, ya tiene 19 añitos, lo empezamos a ver desde los 17 más o menos, o 16. Este Scalvini también, grandísimo jugador con gran potencial, 3.8 millones. Antonio Silva sí creo que es nuevo para mí, 3.8 millones. Este Riquelme también es nuevo en el FIFA, 1 millón de euros como pueden ver. Julián Audes sí ya había aparecido por el FIFA, muchachos, 2.5 millones es su valor. Por aquí tenemos 3.1 para este Milos Kerkez. De esta manera llegamos al final de lo que serían los centrales, muchachos. Ahora vamos rápidamente con los mediocampistas. Iniciamos con el señor Amad Diallo, un viejo conocido también en el canal del Manchester United, su valor 3.7 millones. Patino también, un viejo conocido, 1.9 millones, está bastante barato porque tiene buen potencial, chicos. Aquí sí la mayoría en los mediocampistas y delanteros son con potenciales de 85 en adelante. Por aquí también tenemos a Mateus Fernández, 2.2 millones, uno nuevo para mí, este Perrone también es como nuevo, no lo conocía. El argentino de 3.1
1.8 millones. Este señor sí es un viejo conocido. 1.9 millones para Carney Anderson también. Elliot Anderson, 3.1 millones de euros, muchachos. Baturina, Martín Baturina, será así. Bueno, en fin, 4.1 millones. Potenciales gigantescos, muchachos. Este Gómez, Rodrigo Gómez, interesante porque nos sirve extremo derecho, extremo izquierdo o medio izquierdo, ¿no? 2.6 millones. Este señor también, Jamie, 3 millones. Si viene del Borussia Dortmund, eso ya nos garantiza que es una bestia de jugador. Vamos con el señor Abdul Fatawu, 2.6 millones. El señor Pablo Torre, que llegó al Barcelona, 3.6 millones, ¿no? Bastante buenos estos jugadores con muy buen potencial ante todo, ¿no? 3.5 millones para este Arda Güler. Y Scott, 3.5 millones. Ahora vamos con los últimos, que vendrían a ser los delanteros. E iniciamos con el señor Johan Bakayoko, que tiene un valor de 3.1 millones. Este señor Soule, o Soule debe ser, 3.1 millones. Kaiki también, un jugadorazo que me encanta, con 2.4, por desgracia no tiene su rostro recreado. Luca Romero, 2.5 millones. Luca Romero, viejo conocido. Este sabio sí es recién agregado al FIFA. 4 millones para este señor, gigantesco de potencial. Scarlett ya es un conocido en el canal, 2.2 millones, delantero centro. Este señor también creo que es nuevo, Marco Lacetic, no sé cómo se pronunciará, 2 millones. Brutal Genonto también, que en FIFA 22 nos dio mucha alegría en un modo carrera fantástico que hicimos en cuarta división, 3.6 millones. Este señor Shaw, 3.7 millones también. Moukoko, como pueden ver, jugador de 4 millones. Ojo con ese dato, porque este sí ya es un viejo conocido en el canal, tal vez es el que tenga más potencial. Este señor Guts también, 1.8 millones, interesante. Alejandro Garnacho, a tener muy en cuenta Alejandro, 1.9 millones, gigantesco de potencial. Unúbar también tiene muy buen potencial, 2.6 millones. Por aquí también tenemos a este Oyen, 3.1 millones de euros para este señor. Moreira creo que es nuevo, Diego Moreira, 17 añitos, 3 millones. Buick con 3.8 millones. Fantástico, chicos. Y finalizamos esta lista con el señor Antonio Nusa. Ojo que este señor tiene un valor de 3.3 millones. Aquí termina la lista que yo seleccioné. Estos son los mejores de toda la lista de jugadores que hay en el FIFA, pero es que son muchos, hay muchísimos más. Si llegaste hasta esta parte del video, perdón, te mereces ver el truquito que te voy a enseñar ahora mismo. Para este truquito, lo primero que tienes que hacer es ir a tu navegador de internet, ya sea en tu computadora o en tu teléfono. Busca una página llamada Ultra FIFA, esta que está ahora mismo, la que estamos viendo ahora mismo. Búscala así en Google y el primer resultado que te va a aparecer le das clic y vas a llegar justo a este lugar, muchachos. Aquí están todos los jugadores que tiene el juego en su base de datos, ¿no? También todos los equipos. Si necesitas un jugador en específico y saber los datos, cuánto cuesta, valoración, potencial, etcétera, etcétera, simplemente escribes aquí su nombre, o si lo que necesitas es ver una plantilla completa del Arsenal o algo por el estilo, ¿no? Entonces le das simplemente en equipos o las selecciones, incluso también puedes escoger aquí las selecciones. Pero en este caso, lo que vamos a buscar es jóvenes promesas, entonces te voy a enseñar cómo puedes filtrar los jugadores. Te vas aquí a la parte izquierda superior de la pantalla, le das a jugadores, perfecto, aquí te van a aparecer todos, pero aquí en esta parte es donde podemos filtrar los jugadores. En este caso, digamos que vas a buscar solo delanteros, entonces pones aquí delanteros, si necesitas un extremo derecho, pues un extremo, o si necesitas un defensa, etcétera, etcétera, lo que sea que necesites, o si necesitas una visión más amplia de atacantes entre extremos delanteros o extremos derechos, digámoslo de esa manera, le das en atacantes o en mediocampistas, te va a arrojar todos los datos de mediocampistas. En este caso vamos a poner atacantes para el ejemplo. Aquí puedes filtrarlos por potencial, como puedes ver, si quieres que tengan máximo 80, 90 de potencial, o si quieres que solo tengan de 95, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes hacer en esta parte. En este caso vamos a poner jugadores de 15 a 19 años como máximo y con valores de 200 millones, no, pongamos valores de 5 millones, que es la lista que les traigo yo ahorita. Aquí puedes inclusive buscar si tienen filigranas, cuántas estrellas de filigranas, si pueden tener de 1 a 5 estrellas o si pueden tener todos 5 estrellas, etcétera, etcétera. Y también puedes tener, buscar si quieres que tengan el rostro recreado o no. Entonces, en esta ocasión vamos a hacerlo de esta manera para no hacer el video tan largo, y aquí como pueden ver les va a aparecer toda la lista de los jugadores que ya hemos visto, y como pueden ver aquí, yo les mostré jugadores a partir de 85, miren, de a partir de acá les mostré yo, y todavía miren todos los que hay acá. Más jugadores, mucho más económicos, miren, valores
jugadores, 700, miren este Divine con 775.000 euros, aquí pueden ver el valor directamente, el equipo, etcétera, etcétera, las estrellas, todo eso, muchachos. Esto es brutal, esta página es maravillosa. También existe So FIFA, pero a mí me gusta utilizar esta porque está en español y me parece más cómoda para buscar los jugadores, muchachos. Este es el truquito que les tenía para si no encontraban un jugador ideal en la lista que les di en el video, chicos. Esta página mantiene actualizándose, en este momento tiene la lista, la última actualización, perdón, de FIFA, que sería tal vez la del 28 de septiembre. Entonces, si Moukoko, por ejemplo, sube a 70 de media, entonces aquí lo van a actualizar, o si sube o si baja de 88, 87 de potencial, dependiendo del rendimiento que tenga durante la temporada, aquí va a estar totalmente actualizado, lo que significa que siempre vas a poder venir a esta página, chicos. Ese es el truquito. De mi parte, yo me despido, muchachos. Espero que este video les sea muy útil. En la descripción del video también, en las tarjetas y en el comentario fijado, les dejo también otro video similar a este, pero en el que vimos única y exclusivamente jugadores que no estaban en FIFA 22 y fueron agregados a FIFA 23 y son jugadores jóvenes con buen potencial. También los invito a ver mis reconstruyendo porque están brutales. Hice uno por ahí con el Barcelona, otro con el Manchester United y se vienen cosas brutales en el canal. Todo eso se los dejo en el comentario fijado. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.